Lo mencionábamos en la jornada de ayer que íbamos a tocar este tema. Lo podrán ver en el Diario del Día, en el portal, por supuesto. Eh, es tema que genera por lo menos atención y queremos conocer de qué se trata. Viruela del mono. Empieza a sonar cada vez más. Antes, por un lado, es como que nos lleva a otros tiempos, A otra ¿no? A época, otra sí, época, a sí, sí, otra sí, época. totalmente. Pero lo Sí. empezamos a leer y a escuchar más seguido. Sí, parece que todo eso empieza a rondar nuevamente, ¿no? Exactamente. Bueno, para hablar con alguien que sabe, que nos cuente de qué se trata, hemos convocado y le agradecemos al doctor Guillermo Bertoni, que es médico especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata y consejero de la Agremiación Médica Platense. Doctor Bertoni, ¿cómo le va? Buen día. Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto Muy bien. saludarlos. Bien, todo bien. Bueno, eh, primero cuéntenos qué es lo que está pasando con la viruela del mono. Bueno, hay una situación de alerta, en realidad hay distintas maneras de verlo. Esta es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad de transmisión normalmente de animales, de roedores y algunos simios que se da en África. Hay dos clados, nosotros decimos dos. Hay una distribución que sobre todo en la República Democrática de Congo. Es un virus que generalmente es endémico en el África subsahariana. Y que llegó a Argentina. Nosotros hemos tenido los primeros casos en la semana epidemiológica 21 del 2022, o sea, a mediados del 2022 empezamos a tener casos, una enfermedad en general autolimitada que da síntomas, da un cuadro de fiebre, de malestar general, de presencia de ganglios y la presencia de unas lesiones cutáneas que van pasando por distintos estadios. Primero es como una manchita, después se hace una pápula, que es una zona como sobrelevada y que termina en una úlcera o una zona necrótica, que en general lo vimos siempre relacionados a, por lo menos en los casos que nosotros atendimos acá en Argentina, durante el 2022 y 2023, siempre muy asociados a enfermedades de transmisión sexual. Lo vimos más frecuentemente en hombres, principalmente en hombres que tenían sexos con hombres, y muchas veces asociados a otras enfermedades de transmisión sexual, en pacientes con VIH, pacientes asociados a sífilis. Hasta ahí, si analizamos lo que pasó en Argentina, tuvimos casi 1000 casos durante el 2022, solamente 100 casos en el 2023, y en lo que va el 2024 solamente, ahora se descubrió el 9º caso. O sea que si uno lo ve desde esa forma, uno dice, bueno, esto es una situación que viene cada vez más controlada y parece que es un brote que está pasando. El problema es que la alerta surge porque aparece un nuevo clado, una nueva variante de esta viruela símica de vuelta en República Democrática de Congo, donde es una forma mucho más agresiva. Piensen que en los últimos 6 meses hubo la misma cantidad de casos que en los últimos 12 meses, o sea que empieza a ser una variante más contagiosa, una variante que empieza a cambiar al grupo que afecta, porque empieza a afectar más a niños que a adultos, y empieza a ser más agresivo. La tasa de letalidad que tenía era más o menos del 5 o 6%, o sea, podía provocar muerte, pero era más raro, y hoy en día de 15.000 casos hubo 500 muertos. Entonces todo eso ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud ponga una alerta para que todos los servicios de salud estemos más atentos a ver si estas nuevas variantes empiezan a salir, que actualmente esto está afectando principalmente el África subsahariana, y bueno, hay que estar atentos para que esto no se disperse por el resto del planeta, ¿verdad? Doctor, ¿y cuál es el tratamiento de esta enfermedad? No tiene un tratamiento, son simplemente medidas de control y de tratar de ver las complicaciones que puedan pasar, pero no existe un tratamiento específico. ¿Y cuáles son los signos o los síntomas más comunes? Bueno, en general el cuadro inicia con un cuadro de fiebre y malestar general, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pueden aparecer ganglios en distintas partes del cuerpo, y aproximadamente entre el primero y el tercer día del cuadro febril se suele aparecer estas lesiones de piel. Es como un rash, un sarpullido, que comúnmente, si bien se han visto formas más atípicas, las lesiones aparecen a nivel genital principalmente y después se pueden extender. Y como les decía, van pasando por distintas etapas. Primero son como manchas, después esas manchas se hacen palpables, o sea, tienen son sobrelevadas, y después se pueden
ulcerar, o sea, hacer como una lesión, como una lastimadura, como un pocito, y después termina cicatrizándose con una costra. Y hasta que la persona está en fase de costra, las lesiones son contagiosas. Si bien tiene distintos mecanismos de contagio, esta enfermedad está descrito tanto un contagio respiratorio, que hasta ahora no ha sido en la práctica un mecanismo de contagio demasiado frecuente. Lo más común ha sido contagios por contacto estrecho con las lesiones. O sea, si yo tengo contacto de lesión con la piel de otra persona, es donde se puede producir mayormente el contagio. Si bien también está descrito incluso el contagio a través de lo que se llama fomites, o sea, yo me seco con alguna toalla y esa toalla queda el elemento viral, que yo si me toco esa misma toalla me puedo contagiar. De todas formas, esas formas de contagio en lo que nosotros vimos hasta ahora del brote es mucho menos frecuente. Ahora, por las características que está mencionando en relación al sarpullido que aparece, es bastante parecido a la varicela. Sí, bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales, pero bueno, es un poco más localizado, las lesiones que vemos son un poquito más grandes las que hemos visto, pero sí, se hace diagnóstico diferencial con otras lesiones que pueden causar justamente lesiones vesiculosas, o sea, que aparecen vesículas, ampollas y costras en distintos momentos. Son algunos de los diagnósticos diferenciales, sí. ¿Y qué tan preocupante es la situación? Bueno, por eso, hay de dos maneras de verlo. Si uno ve la situación, en Argentina está circulando otro clado, que es el clado 2, que es una enfermedad bastante autolimitada, bastante con los síntomas que no son demasiado marcados y que se viene en un descenso de casos muy marcados. Desde el 2022, que tuvimos 1.000 casos, 2023 solo 100 y ahora que van 9, si uno la analiza de ese aspecto, la situación fue mucho más preocupante durante el 2022 que durante el 2024. Lo que el alerta y lo que lleva a la preocupación es que este nuevo clado, este 1B, que es distinto y que está en África, bueno, si puede llegar al país, sería distinto porque al parecer está siendo mucho más agresiva, mucho más contagiosa y afectando a otros grupos de edad y no solamente, no era que siempre fue solamente dedicada a hombres, pero eran mucho más frecuentes en hombres, principalmente en hombres que tenían sexo con hombres, o sea, era mucho más asociada a una enfermedad de transmisión sexual y lo que se está viendo en África es otro comportamiento. Sí, ahora en las últimas horas se conoció de este joven que tiene creo que 30 y pico, de Córdoba, que había estado de vacaciones en México y que se contrajo la enfermedad. Sí, pero bueno, todavía por eso lo que se busca en los centros de salud es tratar de detectar la enfermedad y llegar a esa secuenciación para conocer qué tipo de clado es el que está circulando en Argentina, que hasta ahora no ha sido el 1B sino el 2, porque bueno, lo que se quiere es evitar que esta nueva cepa más agresiva sea la que se difunda. Doctor, si bien no tiene un tratamiento específico, ¿cuáles son los órganos o los demás órganos que puede llegar a afectar? Bueno, en general es una enfermedad, como decía, autolimitada, que afecta principalmente en forma sistémica, o sea, da esa fiebre, ese malestar, afecta a los ganglios y afecta esas manifestaciones cutáneas. Son raras en general los pacientes que, en general, los casos en los que se ha visto complicaciones son pacientes que de por sí ya tenían algún inmunocompromiso o alguna situación. Como el sistema respiratorio, por ejemplo. Claro, pero digamos, no estábamos viendo casos y no hemos tenido todavía casos en Argentina de gravedad y de afectación sistémica de otros órganos. Pero bueno, es un virus que puede afectar en forma sistémica a todo. Y justamente siendo un especialista del caso, ¿le llama la atención o le parece lógico lo que pasó con este buque aislado en Santa Fe, que finalmente tenía síntomas, pero no tiene viruela del mono, sino que era varicela finalmente? No, bueno, es que lo más importante del momento es justamente es el refuerzo en las fronteras, o sea, es como que hay que trabajar en las fronteras y en los centros de salud para que cuando venga algún paciente y consulte por un cuadro compatible, no se pase por alto. En este momento, obviamente, que lo más importante es el control de frontera y principalmente en el lugar de salida, pero como es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va entre los 6 y los 21 días, yo puedo haberme contagiado en un país, puedo haber ido a algún país africano y volver y llegar a Argentina e inicialmente no tener ningún síntoma y que los síntomas aparezcan entre los días 6 y 21. Entonces hay que hacer un doble control. Es tan importante a nivel de las fronteras para ver si alguien se presenta con fiebre, con algún síntoma compatible y que haya que rápidamente aislarlo, o en los centros de salud para que enseguida cuando alguna persona consulte con un cuadro compatible, bueno, se puedan tomar las muestras, secuenciar y esa persona aislarse para no fomentar el contagio. ¿Y cuántos días dura el cuadro?
En general, el cuadro es autolimitado, en menos de 2 semanas se resuelve. En realidad, cuando una persona deja de contagiar, ya cuando todas las lesiones están en estado de costra, ahí ya esa persona no contagia más. Pero mientras pasa eso, se recomienda el uso de barbijo continuo, porque la transmisión respiratoria también está descrita, y Sí. el aislamiento de contacto. Esa persona no puede tener contacto, ni esa persona, ni sus elementos de cama, de toalla y demás, sin el uso de guantes de la otra persona. Aprovechando la ocasión, es un tema vinculado a este, porque la Organización Mundial de la Salud acaba de calificar justamente de emergencia de salud pública por el aumento de casos de viruela símica en varios países africanos. Ujú. Una consulta vinculado a esto. La Organización Mundial de la Salud, después de lo que fue la pandemia, barbijo sí, barbijo no, barbijo sí, ¿perdió algo de credibilidad o no? Entre ustedes, digo, los especialistas. No, bueno, no, personalmente no, Mm. no me parece. El barbijo en realidad tuvo un uso muy importante No, para repasé lo del barbijo porque es lo primero que no, se me viene, pero hubo como varias idas y vueltas. y bueno, lo que pasa es que cuando aparece una enfermedad nueva, con una dispersión tan rápida, a Sí. veces los conocimientos científicos no son tan rápidos. Uno siempre trata de hacer la medicina basada en la evidencia, y la Mm. medicina basada en la evidencia demora tiempo para tener esa evidencia. Entonces, lamentablemente la población general creo que vivió a tiempo, al mismo minuto. A veces no es lo mismo el tiempo periodístico que el tiempo No, no. científico, y creo que fue pasando eso, ¿no? Y entonces fueron viendo de que de golpe se hacía algún trabajo probando alguna determinada droga para ver si era efectiva o no contra el COVID, y ya se empezaba a utilizar, o sea, fue una situación que llevó a tener que acelerar los tiempos de todo, y que no permitió por ahí llegar a la población general con todos los tiempos que a uno le gustaría para llegar con información siempre clara. Y es por eso que sí, se hicieron cosas de más, algunas se hicieron de más incluso fuera de la recomendación médica. Yo recuerdo en la época de COVID que de golpe fumigaban los autos y uno decía, no importa eso, la Claro, persona a la que lleva el síntoma es la persona que está dentro del auto y no afuera. Pero bueno, fueron cosas que creo que fueron medidas tomadas ante una situación que fue sorpresa y que descontroló a todo el mundo. Cuando hay más tiempo se pueden tomar las decisiones por ahí un poco más acertadas. Mm. Por eso se lo quería consultar a un especialista. Sí, pero no, las medidas están, y bueno, cuando se conocen los mecanismos de contagio uno puede establecer mejor las herramientas. Y sí, toda persona con síntomas en este caso tiene que usar barbijo. Los médicos que atendemos a un paciente con sospecha de viruela de mono tenemos que usar camisolín, barbijo, protección ocular y guantes, y con eso ya estamos. Doctor, gracias. Muy amable, doctor. No, por favor, un saludo, que Un tengan buen día. saludo. El doctor Guillermo Bertoni, que es médico especialista en enfermedades infecciosas, presidente de la Sociedad de Infectología de La Plata y consejero de la Agremiación Médica Platense, a partir de, bueno, lo que habrán visto y verán, viruela del mono, lo que se debe saber justamente ante esta emergencia sanitaria.